Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a estar dispuestos a recibir la palabra del Señor. Y estamos estudiando las bienaventuranzas. Lo estábamos haciendo los domingos en la mañana, pero como es un tema profundo, he decidido hacerlo los domingos acá en el servicio. Y estábamos mirando que por medio de las bienaventuranzas podemos ver la vida del creyente, porque cada bienaventuranza es un paso, y la comparación que he puesto es como cuando vamos ascendiendo por una escalera de paso en paso. Mateo capítulo 5, versículo 3. Entonces ya hemos visto los 3 primeros pasos, las 3 primeras bienaventuranzas. Vamos a hacer un resumen para los que vienen hoy por primera vez o los que van a escuchar este tema por primera vez. Versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hablábamos que los pobres en espíritu pues eran los que necesitaban a Dios. Entonces, en el primer escalón tenemos la salvación, porque fuimos perdonados, porque comenzamos, al momento en que somos perdonados, comenzamos a resistir la tentación, y porque entendemos que dependemos totalmente de Dios, y comienza nuestro camino espiritual por la escalera que va al cielo, podríamos decir. Entonces ese es el primer paso: salvación y dependencia total de Dios, y comenzamos a resistir la tentación. Versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Entonces, como somos bebés espirituales, comenzamos a recibir consolación, porque les decía que pues un bebé llora, ¿cierto? Y necesita ser consolado. Lo mismo ocurre con los nuevos creyentes. Cuando comienzan su camino espiritual, pues va a haber cosas que los va a poner muy tristes y necesitan ser consolados, pues por medio de sus hermanos, pero también por medio del Consolador, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, y por el cual también comenzamos a ser llenos de Él para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y también veíamos que pues somos atribulados por la causa de Cristo, y que pues ahí es cuando más seremos consolados. Cuando pecamos pues es porque la consecuencia debe estar ahí. No lo merecemos. Lloramos porque nos equivocamos, pero igual el Espíritu nos va a consolar. Versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces acá en nuestro tercer escalón pues ya vemos que van a comenzar a haber bendiciones materiales. Entonces podremos ser más llenos del Espíritu Santo, o incluso ser llenos en ese momento, comenzar a avanzar, y seremos mansos. Recuerden que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ser llenos para poder ser mansos y humildes, y pues mantener un temperamento controlado. Entonces tal vez antes de ser creyentes alguien nos decía algo y estallábamos. Ahora podemos controlar nuestro temperamento, vemos a la persona con amor, somos mansos y humildes, y de esa manera recibiremos bendiciones acá en la tierra. Entonces cuando ya vamos en el tercer escalón, como creyentes, como cristianos, ya no vamos a tener necesidades. Ya el Señor nos va a bendecir para suplir varias cosas en nuestra vida y poder seguir avanzando. Y llegamos a nuestro cuarto escalón. Versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pues porque en el tercer escalón la otra hambre ya fue saciada, y en el segundo y en el primero, porque pues Dios dice que nos va a dar lo que necesitemos, que no estemos afanosos porque habremos de comer o que habremos de beber, ¿cierto? Entonces acá nos está hablando de otra clase de hambre, ¿sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, ¿qué es justicia en términos de
naturales o términos del mundo. Dice, aplicación de principios morales y éticos para garantizar la igualdad, la equidad y la rectitud en la sociedad. Eso es la justicia del mundo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién es el que tiene derecho a juzgar? Cristo Jesús. Jesucristo. Jesucristo, Él es el Rey de justicia, nos dice la Biblia. Él es el que tiene el derecho a hablar de justicia, de una justicia verdadera. En el mundo hay justicia, claro que sí, pero no es la justicia verdadera, no es la justicia de Dios. Entonces podríamos decir que son bienaventurados los que buscan, los que tienen hambre de crecer más en el Señor, de querer tener más de Jesús, porque serán saciados. Si nosotros buscamos esa justicia de Jesús, pues vamos a ser saciados en esa justicia. Si buscamos más crecimiento espiritual por medio de su palabra, pues Él nos va a dar más de Él, porque estamos buscando algo que a Él le agrada. Es su voluntad que nosotros creamos, que nosotros lo busquemos a Él por medio de su palabra. Y pues el creyente al principio no quiere o no entiende que debe buscar estas cosas. Cuando va en el primer escalón, cuando es recién nacido de nuevo, ¿qué es lo que busca? Pues de pronto solucionar alguna situación que le está ocurriendo en ese momento. No, tal vez no entiende que lo principal es conocer a Dios, pero Dios sí quiere, claro que sí, cambiarle esas situaciones por las que está pasando y además de eso conocerlo. Entonces Dios usa todo, pero ya cuando llegamos a este paso, al cuarto paso, pues entendemos que ya nuestras calamidades van a pasar, porque dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces hay algo más importante que es buscarlo a Él, buscarlo por medio de su palabra, buscar su justicia, tener hambre de Él. Quiero más de Jesús, porque ya hemos avanzado más. Pues ya no es tanto quiero solucionar este problema económico o esta situación con algún amigo, hermano, sino que quiero más de Jesús. Ya hemos madurado y por eso vamos en el cuarto paso. Y pues para eso está la iglesia. Cuando venimos a la iglesia aprendemos estas cosas y de esa manera también vamos queriendo más de la justicia de Dios. Entonces, el que está en el cuarto escalón ya no piensa en sí mismo, sino en Cristo. Quiere más de Él. Y Jesús lo es todo. ¿Sí me entienden? En el primer escalón, segundo escalón, pues todavía pensamos en nosotros. Tercer y cuarto escalón ya pensamos más en Cristo, en lo que quiere Jesús que hagamos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos hechos justicia. Entonces nos está diciendo que el Señor fue tratado como yo merecía que debía haber sido tratado, para que yo sea tratado como Él. ¿Sí me entienden? Entonces, Él fue tratado como un pecador, para que ahora yo sea tratado como un justo. Y no solo soy tratado como un justo, sino que soy justicia de Dios. Somos hechos la justicia de Dios. Y cuando estamos en el cuarto paso, pues queremos más justicia de Dios, más de Él, aprender más de Él, querer ser más como Él. Y esa es la justicia de Dios. Y por eso fue que ocurrió lo que ocurrió en la cruz, para que Él nos hiciera justos, por todo el sacrificio que Él hizo. Y llegará el momento de nuestro crecimiento que seremos saciados. O sea, estaremos en un completo gozo de que estamos en Él, sirviéndole a Él y para Él. Ya no es para mí, sino es para Él. Entonces, ¿cómo sería el término justicia bíblicamente? Es la habilidad de estar delante de Dios sin sentir culpa, inferioridad o vergüenza, como si el pecado nunca hubiera existido. Porque ¿cómo nos ve Dios? Como a su Hijo, lavados por su sangre preciosa, perfecta, nos ve así. Pero nosotros aún, a veces, bueno, cuando estamos más pequeños, pensamos que todavía somos pecadores, miserables, ¿sí? Que tenemos que entrar arrastrados porque nos sentimos mal. Claro que sí, por lo que pecamos, pero porque también no hemos entendido que ya fuimos perdonados, que Dios ya no nos ve así. Es ir entendiéndolo. Ya no tenemos esa vergüenza por lo que hayamos hecho. Somos hechos justicia a causa de Dios. Pues ya no somos más pecadores, todo lo contrario. Somos ¿qué? Justos, santos. Somos santos. Santos no es ser perfecto, santo es ser apartado del pecado para el servicio de Dios. Apartado. Y Dios nos ve así. Este es apartado, este es hijo mío, es apartado. Y entonces podremos presentarnos delante de Él sin ningún inconveniente. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya tenemos esa entrada. No es como en el Antiguo Testamento. Pero pues los más pequeños no entienden esto y piensan que tienen que hacerlo de otra forma. Se sienten mal, ¿sí? Por sus fuerzas. Como si Jesús no hubiera hecho nada por ellos todavía, porque aún se sienten en esa condición. Pues por eso enseñamos estas cosas. Ya somos justos, ya somos santos. Ánimo, hay que seguir adelante, ya podemos entrar confiadamente. Esdras capítulo 9, versículo 15. Esdras capítulo 9, versículo 15. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Ellos no podían estar en la presencia, ¿a causa de qué? De sus delitos. Sin Cristo es imposible entrar a la presencia de Dios. Y era lo que ocurría aquí. Ellos no podían entrar a la presencia de Dios. ¿Quién podía entrar a la presencia de Dios? El sumo sacerdote. Era el único que podía
entrar a la presencia del Señor. Nosotros tenemos todo para entrar a la presencia del Señor porque tenemos la gracia del Señor. Entonces podemos entrar confiadamente a la presencia, tranquilos, sin recuerdos de culpa, porque ya hemos sido perdonados. A veces sí cometemos un error, debemos arrepentirnos, pero ya no dejarnos acusar, porque pues Dios es fiel y justo para perdonar. Eso es tener una conciencia de justicia, porque ya entendemos que hemos sido justos. Entonces podríamos decir también que somos bienaventurados porque tenemos una posición favorable delante de Dios. Bienaventurados porque hemos sido justos, porque ya podemos entrar confiadamente a su presencia. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y acá está diciendo que se gozaba comiendo la palabra, se deleitaba con la palabra y dice que le trajo gozo. El creyente que va en el cuarto paso, que va en la cuarta bienaventuranza, se goza alimentándose de la palabra porque sabe que por medio de la palabra va a tener más de Jesús, más de la justicia de Jesús. Entonces sabremos que hemos avanzado cuando nos deleitamos leyendo su palabra, estudiando su palabra. Entendemos en esa posición que ya no le debemos nada a Dios y que Dios lo que quiere es darnos, porque pues Jesús ya pagó todo, ya no le debemos nada. Ahora podemos caminar juntos, somos amigos, además de ser padre e hijo, y trabajamos juntos en su obra. Así es como seguimos avanzando y de esa manera pues vamos a adquirir conocimiento, justicia, y Él nos va a dar de su amor y nos va a dar muchas bendiciones como las que ya vimos en los dos anteriores escalones, y de esa manera vamos a pasar al quinto escalón. Todos necesitamos avanzar y Dios quiere que avancemos, que lo hagamos, que crezcamos, que no nos quedemos en el segundo escalón. Y Él es bueno, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queramos que Él nos quiera dar conforme a su voluntad. Él lo va a hacer. Entonces, esto es para examinarnos. ¿En qué escalón estamos? En el primero, hemos nacido de nuevo. En el segundo, ya comenzamos a recibir del Espíritu Santo y somos consolados. En el tercero, somos mansos. Y en el cuarto, entendemos la justicia de Dios y queremos más justicia de Dios. De pronto tenemos un paso, un pie en el primero y otro pie en el tercer escalón. O a veces estamos en el tercero y llega una calamidad y me devolví al segundo. Allá que me consuelen porque nuevamente tuve que llorar. Porque me equivoqué o porque me apedrearon. Es cuestión de ir avanzando. Ir avanzando. ¿Qué nos deja pues este paso, este cuarto paso? Tener hambre de Él, buscarlo a Él, querer más de Él. ¿Y cómo saciamos el hambre? Pues alimentándonos por medio de su palabra, estando en las cosas del Señor. Entonces, que respiremos a Jesucristo, que nuestro alimento constante sea Él, que nuestra vida gire en torno a Él, y de esa manera pues vamos a crecer.
Es como todo, pues cuando comemos engordamos. No tendríamos que engordar espiritualmente. Bien, Mateo capítulo 5, versículo 7, quinto escalón. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia es tener compasión, ser compasivo. Pues bienaventurados los compasivos, porque ellos van a tener o van a recibir compasión. Pues si yo trato con misericordia, me van a tratar con misericordia. Si yo trato con compasión, me van a tratar con compasión. Es decir, Dios le va a dar misericordia al que es misericordioso. Y esto va conectado con el principio de dar y recibir. Si yo doy misericordia, el Señor me da misericordia. Si yo ofrendo, el Señor me va a dar para que yo ofrende. Va conectado. Si yo doy amor, pues el Señor me va a llenar de amor para que yo siga dando amor. Y la misericordia va ligada con el amor. Y por eso nuestras alabanzas hoy escuchamos sobre el amor. Debemos recibir amor de Dios y estar dispuestos a dar amor de Dios. Y entonces pues va a haber una bendición sobrenatural. Sobrenatural pues porque el amor no es tangible, no es natural, es algo sobrenatural que podemos transmitir. La misericordia es amor actuando, que cuando yo tengo compasión estoy demostrando amor por esa persona. Y podemos ver en la iglesia que pocos están en el quinto escalón, porque es difícil a veces andar en amor, caminar en amor, se nos olvida. No muchas personas están dispuestas a ayudar a otros y a veces pensamos, pues yo ya soy salvo, ya estuvo, ya no hay nada más que hacer. Y los demás, a veces pensamos que es más fácil ayudar a los que tenemos cerca o a mi familia. No iríamos por un habitante de calle, o no iríamos por un homosexual, porque de pronto somos homofóbicos, o no iríamos por un ladrón, porque qué tal me robe. Pero si es un familiar, claro que sí. ¿Sí? Pues, por eso es difícil que las personas estén en ese quinto escalón. Y también pues porque hay personas que no entienden la llenura del Espíritu Santo. No entienden que con él es por medio del fruto del Espíritu Santo que podemos llegar a amar a todos, a cualquier persona, sin despreciar a nadie, sin hacer acepción a nadie. La persona que llega al quinto escalón ya comienza a afectar a otras, comienza a afectar al mundo, porque comienza a caminar en amor y a hacer buenas obras, y eso se va a ver, se va a manifestar, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer algo por una persona que no conoce. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
rico en misericordia, nos dice. Y entonces podríamos pensar en lo natural. ¿Qué tendría yo si fuera rico en misericordia? ¿Qué puedo hacer con una riqueza en misericordia? Pues, como no es en lo natural, sino en lo espiritual, pues podemos dar salvación. Si yo soy rico en misericordia, voy a dar salvación, porque de esa manera otras personas van a ser salvos. ¿Sí? Es decir, por medio de la misericordia, si yo soy rico en misericordia, podríamos comprar almas. Y ese es el negocio de Dios, ganar almas. Él es rico en misericordia, nos quiere dar de su misericordia para que nosotros demos misericordia a otros y esas personas puedan llegar a Dios. Y esas personas a su vez puedan traer a otras por medio de la misericordia de Dios. Entonces es salvación. Riqueza en misericordia igual salvación. Por su gran amor con que nos amó. Les dije que la misericordia estaba ligada al amor. Entonces, con su riqueza en misericordia es que nos dio el amor, que fue enviar a Jesucristo para que hiciera todo lo que hizo por nosotros. Amor y misericordia. Y nosotros, por medio del Espíritu Santo, pues podremos manifestar ese amor y esa misericordia. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vidamente junto con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto también es algo que se nos olvida, que ya podemos sentarnos con Él, ¿sí? Les dije que ahora Él era nuestro amigo, que con Él trabajamos juntos, que con Él íbamos a todo lado, porque ahora somos uno. El Espíritu Santo y yo o ustedes somos uno. Y nosotros somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Para mostrar en los siglos venideros, ¿cuáles son los siglos venideros? Pues estamos en los siglos venideros, es este tiempo. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Abundantes riquezas de su gracia. Él quiere darnos mucha gracia, mucha bondad, para que nosotros podamos manifestarlas a otras personas. Entonces, a través de estas riquezas que Él quiere darnos, nosotros vamos a mostrarle al mundo entero que Dios es rico en misericordia, que es rico en amor, que Dios ama al mundo. El amor de Dios es tan grande y tan incomparable que pasa cualquier límite que tengamos acá o cualquier concepto que tengamos nosotros de amor. No se compara con el amor de Dios. Dios quiere darle todas estas cosas buenas al hombre. Amor. ¿Cuántos buscamos amor en el lugar equivocado? ¿O cuántos hemos buscado el amor en donde no es? Porque no conocemos el amor de Dios. Y para que las personas conozcan el amor verdadero, pues tenemos que hablarles del amor de Dios. Jesús ya perdonó a todos los hombres. Pero entonces, ¿por qué todos los hombres no están en la iglesia? Pues porque nosotros no hemos llevado la palabra para que ellos puedan venir, para que ellos puedan conocer. Recuerden que sí, van a haber algunos que van a rechazar, pero no todos van a rechazar. Algunos van a venir. Entonces, seremos bienaventurados cuando podamos manifestar la misericordia y el amor de Dios a otras personas.
Es decir, el mayor acto de misericordia y de amor que podríamos hacer es predicar el Evangelio, porque de esa manera ellos van a ser salvos. Es un gran gesto de amor, así como lo que hizo Cristo, que murió por nosotros. Mateo capítulo 18, Mateo 18, versículo 23 al 27. Mateo capítulo 18, 23 al 27. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey que viene a cuadrar cuentas, que viene a arreglar con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El Señor quiere que nosotros también seamos movidos a misericordia, que podamos perdonar las deudas por misericordia. Ese es el resultado del amor y la misericordia, el perdón. Cuando perdonamos, también estamos mostrando amor y misericordia. Amén. Y pues una persona, para poder recibir las bendiciones del Señor, necesita perdonar, porque si no, también va a quedar ahí. Si va avanzando tercer, cuarto escalón y lo ofendieron y no perdonó, pues volvió a caer por allá el segundo, se fue a botes y tiene que volver a comenzar porque no ha entendido el perdón. O incluso puede llegar a caer al primer paso para que entienda el sacrificio que hizo Jesús, que Jesús no le importó lo que le hicieron, perdonó a todos, ladrones, asesinos, ¿sí?, adúlteros, fornicarios, a todos no importó, los perdonó y aún así dio su vida. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los que nos ofenden? ¿Sí? Por eso a veces no avanzamos del primero y del segundo escalón, porque nos cuesta perdonar, o porque no entendemos que si Dios nos perdonó, pues nosotros perdonamos. Ahora pues la persona que entiende esto y está en el quinto escalón, pues va a comenzar a recibir más. Entonces si yo perdono, pues voy a empezar a recibir más amor y más misericordia y se me va a hacer más fácil perdonar. Pues todo va en buscar a Dios, buscarlo a Él, buscarle en su palabra y comenzar a hacer lo que la palabra nos dice. Si nos dice que perdonemos, pues perdonamos. Por medio de esa misericordia también es que algunos cristianos que ya están en ese quinto escalón empiezan a hacer algo por los demás. Vamos a hacer un evento, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer una brigada, vamos a repartir alimentos para predicar el Evangelio. Cualquier cosa se inventan, algo para predicar el Evangelio. Eso es un acto de amor y misericordia. Y ahí entendemos que el hermano es maduro en la fe. Está en el quinto escalón, que está buscando cómo repartir de lo que Dios le ha dado, cómo repartir de la gracia. Si de gracia recibiste, de gracia damos. ¿Cómo damos de la misericordia que Dios nos ha dado? Y entonces comenzamos a
obtener una riqueza en misericordia para que las personas lleguen a Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, o sea, un erudito bíblico, una persona que tiene mucha sabiduría en la Biblia, quería probar a Jesús. Venga a ver este Galileo que sabe. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eh, 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse. Es decir, queriendo mostrar que él está haciendo lo correcto, cuando tal vez no está haciendo lo correcto. ¿Y cuántas veces nosotros tal vez hemos tratado de justificarnos? Muchas veces, ¿verdad? Queremos justificarnos porque no aceptamos que nos hemos equivocado. Es difícil aceptar que hemos cometido un error. Es difícil admitir que tenemos la culpa y que debemos asumirlo. Y entonces por lo general buscamos una excusa o una razón para justificarnos. Pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Ese es el punto cuando queremos justificarnos. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ese medio muerto es muy mal herido, estaba a punto de morirse. Donde se quede ahí, se muere. Donde nadie le ayuda, se va a morir. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. No le quiso ayudar, siendo un sacerdote. O sea que le fallaba la misericordia al sacerdote. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Lo mismo ocurre con el levita. No es rico en misericordia. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido. O sea, de su condición natural fue movido a misericordia. Sintió compasión por el que estaba ahí. O sea, era tanta la misericordia de este hombre que dijo, no, yo no lo puedo dejar así. No lo puedo dejar ahí botado. No puedo pasar de largo. La misericordia lo movió. Es decir, es tan grande el amor de Dios en él que fue movido a misericordia y lo ayudó. Y es lo mismo que debe pasar en nosotros. Que sea tanto el amor de Dios que lleguemos a tener misericordia por los demás, por cada una de las personas que aún no tienen a Jesús. También por nuestros hermanos, porque pues a veces creemos que todos son fuertes y que todos pueden superar ciertas tribulaciones. Pero la iglesia, recuerden que está ahí para ayudar los unos por los otros, consolarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros, para que todos puedan pues seguir avanzando
la escalera del crecimiento espiritual. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces ahora Jesús con esta pregunta lo está intentando desarmar, le está cambiando la pregunta cuando le dice fue el prójimo de este hombre que cayó. El intérprete de la ley está diciendo ¿quién es mi prójimo? Porque a veces pensamos que mi prójimo es mi familia, mis amigos, el parche, y los demás no son mi prójimo. Entonces Jesús está poniendo este ejemplo y le pregunta ¿quién es el prójimo de ese hombre? Pues el samaritano que lo ayudó, el que tuvo misericordia, el que fue movido a misericordia, porque es muy fácil ayudar a los que conocemos o con los que tenemos una relación cercana. A los demás no, lo que les decía, un habitante de calle, ¿es fácil ayudarlo? Pues tal vez no, pero por la misericordia y el amor de Dios deberíamos. Porque pues si Dios murió por todos los hombres, ¿y quién más lo va a ayudar? Si no es la iglesia. Para eso estamos acá nosotros. Lo que veíamos esta mañana, la luz del mundo y la sal de la tierra. Si no está la iglesia, pues más difícil. Comenzamos a manifestar el amor y la misericordia del Señor por medio de su Hijo, porque todo es por medio de Cristo. Si no tenemos a Cristo, pues no podemos dar amor. Versículo 37. Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y el Señor conoce los corazones, y es posible que a este hombre le estuviera faltando misericordia. Por eso le pone el ejemplo y le dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces nosotros somos el prójimo de las personas que están allá afuera. El de la quinta bienaventuranza trabaja de la mano con Jesús. Está fluyendo en la iglesia, se está comprometiendo con la iglesia, está buscando qué hacer, busca hacerlo mejor, se esmera por hacerlo mejor, por hacerlo cada día mejor. Es una persona que ya no le importa el dinero, que ya no le importa el mismo, lo que le importa es lo que Dios quiere, que ya no le importan las cosas del mundo. Entonces, antes dormíamos hasta tarde el domingo, ahora venimos a la iglesia. O cuando tenemos un grupo de discipulado, de pronto nos gustaba ver una serie en Netflix o una novela, ahora no, vamos al grupo de discipulado. Eso es, la persona que va creciendo pues se va comprometiendo. Y como les decía, el mayor acto de amor y de misericordia es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros fuimos perdonados, y si fuimos perdonados, pues deberíamos comenzar a dar perdón. Y perdón, pues, en abundancia. Es decir, nosotros como cristianos y como creyentes deberíamos volvernos expertos en perdonar. Que me la hicieron, la paso por alto y avanzo, crecemos en amor. Me ofendió, le falta,
está creciendo en la fe, no importa, vamos. Ya no nos ofendemos, seguimos avanzando, manifestamos la misericordia del Señor. Y pues lo hacemos con gusto. Y de esa manera, pues la gracia del Señor, vamos a recibir más de Él. Recibimos, es que todo lo que nosotros damos de Dios, el Señor nos va a seguir dando. Entonces, si damos perdón, el Señor nos va a dar más perdón. Si damos de gracia, el Señor nos va a dar más gracia. Misericordia, amor, y ocurre lo mismo con el dinero. Porque es un principio. Así funciona. Y la iglesia sufre mucho por esto. El cuerpo de Cristo se divide por la falta de perdón. Me ofendió, yo por allá no vuelvo. O pues la persona va bien en su crecimiento y se ofendió y cayó allá al primer escalón atrás. A entender el perdón de Jesús y luego a pasar el segundo escalón porque tiene que ser consolado nuevamente, ¿sí? Es cuestión de fortalecernos en su palabra, en su espíritu, seguirnos llenando de él, llenarse del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos necesitamos perdonar. O sea, no es si queremos, es un mandato. Ese es un mandato, perdonar. Porque ahí también en Mateo dice que si no perdonamos vuestras ofensas, si no perdonas vuestras ofensas, pues no van a ser perdonados. Es necesario perdonar. Si no perdonamos, no vamos a avanzar. Nos vamos a quedar estancados ahí en el segundo escalón. Es necesario. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Doce, 15. Mirad bien, examínense. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, el Señor quiere darnos de su gracia, de su misericordia, pero dice que si llega a brotar una raíz de amargura, pues entonces estoy disminuyendo en gracia. Y todo lo bueno que me había dado el Señor, pues empieza a disminuir porque dejé brotar una raíz de amargura que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No debemos permitir que se nos dañe el corazón por cualquier cosa y que entre una raíz de amargura y que nos haga devolvernos en nuestro crecimiento espiritual. Y nosotros es posible que tengamos que llegar a perdonar todos los días. Cuando de pronto estamos en la casa y de pronto es un ambiente pesado donde nos hacen daño, pues vamos a tener que perdonar todos los días. Mirar a los demás con misericordia. ¿Recuerdan a Esteban o a Jesús en la cruz? No les tengas en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque están cegados, no entienden. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así actúa un creyente en el quinto paso, en el quinto escalón. Mira con misericordia. Entiende la condición de la otra persona, del prójimo o del hermano, porque pues hay hermanos pequeños que ofenden. Es eso, empezar a trabajar en la misericordia del Señor. Volvamos a Mateo capítulo 18, donde quedamos, terminamos la historia. Dieciocho, 28. Entonces vino el rey a arreglar las cuentas. Era donde íbamos. Y que por misericordia le perdonó la deuda.
Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. O sea, está haciendo todo lo contrario de lo que hizo su rey. Lo está apretando para que le pague. No le quiere perdonar la deuda. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la última deuda. Hasta que pagase la deuda, perdón. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, está dando un mal ejemplo y muchos se pusieron tristes. Y esto también puede pasar en la iglesia, que por causa de que hay falta de perdón, se comienza a ver ahí un mal ambiente, una división, algo ahí, y los demás no podemos hacer nada, solo mirar desde afuera, orar por ellos. Oh Señor, ten misericordia porque no han entendido lo que significa el perdón. Pasar por alto la ofensa. Ayúdalos a ser fuertes para que no se ofendan tan fácilmente. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí está. Todo lo que pagó Jesús en la cruz por nosotros, yo creo que ninguno de nosotros hemos experimentado lo que puede llegar a ser crucificado por otra persona. Y entonces, ¿por qué nos cuesta perdonar a veces cosas tan minúsculas como una malignidad? Hay personas que se ofenden porque los miraron mal o porque no los saludaron. Hay otras cosas más graves, pero no hay nada como lo que hizo Jesús por nosotros. Y esa es la forma de entender el perdón y de ponerlo en práctica. Si yo era un gusano pecador que me era arrastrándome en la mugre y Él me perdonó todo eso cochino que yo tenía, ¿por qué yo no puedo perdonar a alguien que está creciendo o que ni siquiera tiene a Cristo? ¿Sí me entienden? Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Versículo 33, 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto es consecuencia, pues no solo se cae el quinto paso o cuarto paso, sino que van a haber consecuencias. Puede haber sufrimiento por falta de perdón. Y lo que leímos, raíz de amargura, que me quita bendiciones. Ya no tengo gracia, ya no tengo misericordia, porque tengo una raíz de amargura, porque me falta perdón. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón. No es ahí de dientes para afuera. O no es, yo perdono pero no olvido. Entonces, ¿qué está guardando? Se la tiene guardada. ¿Sí? De todo corazón. Pasar por alto la ofensa. Listo, tranquilo, no pasa nada. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando en amor. El Señor hará algo. El Señor me va a sanar a mí. Y pues ayudaré a mi hermano, porque lo he perdonado. Cuando uno comete una falta y la persona está ahí enojada con uno se siente mal. Así uno le pida perdón y la persona sigue enojada, no se siente mal. Cuando es de todo corazón, uno ya puede descansar. Gracias por perdonar. ¿Sí? Eso es. Pues, porque así lo hizo Jesús, por amor. Lo soportó. ¿Amén? ¿Es claro? ¿Me hice entender? Avanzar al quinto paso y permanecer ahí.